Guipúzcoa y básquet, 4 cuartos y una historia. Kaixo Guztioi, muy buenas y bienvenidos al episodio 6 de la segunda temporada del podcast de Guipúzcoa y Básquet. Hoy episodio muy especial, nos hace mucha ilusión venir a Logroño para hablar con una de las grandes leyendas del Guipúzcoa Básquet. Antes de nada, tenemos que saludar al gran Aritz Alcoilla. Kaixo Aritz. Kaixo Pablo, Kaixo Irene, kameraren atzekaldean, Ignacio Madriden dagoena, bizi zuan zuzendaritzan beti bezala eta gaur Aritz daukagu baita gurekin, gure praktiketako mutila. Gaur ez gaude etxean koun, gaur Logroñon gaude, Logroñora etorri gara, Klabijo taldearen prentxaretoan gaude, eta bueno, hau da gure bigarren denboraldiko 6. kapituloa, ze girona daukagun hemen, eta ze pozik berriz hemen batera gu tabiok Pablo, Joder, espectacular, agradecimientos al Clavijo por dejarnos su gran sala de prensa y a Echeanco, que empresa que os ofrece coaching inmobiliario, te asesoran en venta, en alquiler de pisos, desde su sede de EASO en Donosti. Mila esker. Bai, mila esker, bakizue, ez bakarrik erreformak, ez da etxe agentzia soil bat, higiezinen coachinga da Echeanco. Y seguimos también con los agradecimientos antes de empezar el episodio de hoy con Fundación Why Not, como siempre, dejándonos su equipo de sonido con su máquina, sus micros, su todo para que este podcast sea posible. Eskerrik asko, Why Not. Eta batez ere eskerrik asko entzule eta ikusle guztiei, bakizue beti bezala arpidetu gure YouTubeko kanalean, oso importantea guretzako, eta baita zuentzako ere, sarrerak eta sari asko irabazi ahal izango dituzu, Eta bueno, ya honekin ya está, los que estáis ahí en YouTube y en Spotify, quedaros que se viene programazo, suscribiros, que empezamos. ¡Al lío! ¡Al lío! Pamplona, Vitoria, Murcia, Cádiz, Valladolid, Zaragoza, Bilbao, Canarias, Fuenlabrada, Lugo, Cáceres, Burgos, pero sobre todo, con respeto a todos ellos, Guipúzcoa. 251 partidos con nuestra camiseta, 3 ascensos, una leyenda absoluta del club. Hace unos años que ya dejó las pistas y ahora se encarga de dirigir en Logroño al Clavijo. Se viene programón, el eterno 6, hoy, en Guipúzcoa Basket. Me pongo en pie, don Ricardo Uriz Ancizu. Bueno. Qué pedazo de bienvenida para Ricardo Uriz. Wow, ¿qué te ha parecido esta intro? Pues desconocía los datos. Impresionante, ¿no? Nada, lo primero, bienvenidos a Logroño, ¿no? A mi casa actual y un placer estar con vosotros y disfrutar un programa como bien decís, ¿no? Gracias a ti, Ricardo, por aceptarnos y por que sea posible hacer este episodio, que nos hace mucha ilusión, de verdad. Vamos a empezar con el primer cuarto en el que tratamos los orígenes y, bueno, la primera pregunta solemos hacer a todo el mundo, que es cómo aparece el balón de básquet en tu vida. Bueno, yo tengo la suerte de que en mi casa siempre ha reinado el baloncesto, ¿no? Mi padre fue jugador, entrenador posteriormente, mi madre también fue jugadora y yo creo que hemos vivido el baloncesto desde siempre. Yo y mis hermanos hemos intentado siempre escapar del baloncesto, pero el baloncesto nos ha atrapado, ¿no? Y las conversaciones siempre ha sido el balón naranja y todos los que hemos ido poco a poco viniendo a la familia, pues todos al final acaban hablando del baloncesto y bueno, viene un poquito desde ahí, ¿no? Yo siempre me ha gustado mucho este deporte y bueno, he tenido la suerte, ¿no? de poder, que ni en mis mejores sueños esperaba el poder haberme dedicado tantos años al deporte que bueno, en definitiva es mi pasión y he tenido la gran suerte, ¿no? Me siento muy orgulloso de poder haber conocido tantos sitios, como habéis nombrado al principio, tantas ciudades, tanta gente,
Y bueno, en mi despedida, ¿no? Me acuerdo que decía gracias baloncesto porque en definitiva me ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente, de conocer diferentes culturas y bueno, y todo eso es gracias a la pelotita naranja. ¿Cuál es tu primer recuerdo del baloncesto? El primero que tengas así de pequeño, que te llevaron a ver algún partido, jugando. Pues me acuerdo que mi padre me llevaba a ver partidos cuando yo era un moco, cuando era muy pequeño, y tengo imágenes, una tengo jugando y otra viendo un partido. Me acuerdo que mi padre me llevaba a ver al mítico Mendizorroza de baloncesto, ¿vale? En Baskonia. Y me acuerdo, tengo una imagen ahí, pues así como muy, muy lejana, y otra jugando. Me acuerdo que nos enfrentábamos un partido, pues no sé cuántos años tendría, no sé, 8, 9, o sea, no sé, no recuerdo bien, pero era contra nuestro archirrival, ¿no? Yo jugaba en un club, ¿no? En un colegio en Pamplona que se llama Ursulinas de Jesús. Y me acuerdo de jugar contra San Ignacio, ¿no? Jesuitas, y recuerdo que no tuvimos ninguna opción. Ellos hacían todo lo posible para que, bueno, pues yo no pudiera ni subir el balón. Recuerdo una anécdota que es, cogí en el descanso, me puse a llorar de la impotencia y mi padre me cogió por banda, me sacó del pabellón, me explicó 3 o 4 cosas y me dijo, vuelve ahí y haz lo que puedas. Y así fue, ¿no? Y quizás son mis primeros recuerdos, ¿no? Con el baloncesto. Qué bueno. Y en edades ya formativas, digamos ya infantil, cadete, junior, ya destacabas mucho, ya notabas que eso podía ponerse serio. No, yo desde el principio lo hacía porque me gustaba, porque me divertía, porque, bueno, me encantaba, ¿no? Te diría que me encantaba ir a entrenar, o sea, me encantaba no solamente lo de los partidos, ¿no? Pero en mi época no había selecciones, o por lo menos en Navarra, no había selecciones hasta cadete. Entonces, bueno, quizás hasta cadete pues fui un total desconocido, es decir, no competíamos. Es verdad que luego ya en cadete, siendo de primer año, me subían a la selección, ¿no? Bueno, pues en este caso de segundo año. Y ahí sí que jugábamos un torneo con Guipúzcoa, con Vizcaya, con Álava y recuerdo parte sur de Francia. Jugaba Aquitania y Pirineos. Y era un torneo a partido de vuelta. Y ahí fue como mi primera presencia fuera del territorio navarro, ¿no? Y ahí, bueno, pues empecé a disfrutar y ver el nivel que había en otras comunidades, ¿no? Y luego supongo que irías un poco escalando a más y ya pues te encontrarías a nivel estatal, pues campeonatos de España y demás. ¿Qué recuerdos tienes de ya salir, bueno, esa primera experiencia, salir de Navarra, pero un poco más allá? Tengo un recuerdo, ese año cadete ganamos la Liga Navarra, eso nos dio acceso al sector y nos tocó en el grupo del Barcelona, ¿no? Y tengo el recuerdo, claro, esto es, imagínate un colegio, éramos 4 amigos, llegar allí y ver el calentamiento, cómo llegaba el Barcelona todos con su chándal, ¿no? Con su escudo, con su bolso, ¿no? Esos tíos tan grandes, ¿no? Y nos quedamos todos así perplejos, ¿no? Fue una sensación de ¿qué hacemos aquí, no? ¿Ahí estaban Navarro, Gasol y estos o no? En esa época todavía te diría que no tengo el recuerdo de que fueran ellos, ¿no? Más adelante sí que nos pudimos enfrentar. Pero esa primera experiencia te diría que fue, bueno, chocante, ¿no? Ante todo, es decir, hacían mates. Claro, o sea, claro. No sé, bueno, por supuesto no tuvimos ninguna opción, pero la experiencia fue gratificante y te das cuenta del nivel que hay fuera cuando tú ganas, ¿no? La Liga Navarra, ¿no? Y dices, bueno, pues somos los mejores. Bueno, sales de allí y te das cuenta del nivel que hay y de la competencia que hay y de los jugadores que hay fuera, ¿no? Claro, ahí ya fuiste luego escalando, ¿no? Con 17, 18 años, vamos a ir un poco ahí avanzando. Ahí vas a Murcia, ¿no? Y luego una etapa inicial ahí en Baskonia. ¿Cómo recuerdas aquellos primeros años un poco tocando ya, ¿no? Bueno, eso es un dato que hay que corregir porque está en Wikipedia, ¿eh? Ah, sí. Es un dato que hay que corregir porque Murcia… Vaya por Dios. Sí, no, bueno, ya en confianza, ¿no? Sí, claro. Sí. Murcia nunca ha estado. No sé la razón por la que en Wikipedia aparece que Murcia fue mi primer equipo. Eso no es cierto. Mi primera experiencia fue
precisamente de Pamplona, me fui a Vitoria, al Baskonia, que tuve la oportunidad de que, bueno, me fichaban para el primer equipo. El entrenador era Sergio Scariolo, y en los bases eran Elmer Bennett y Jordi Millera, y yo era, digamos, el tercer base, ¿no? Ese año, mi primer año, pues fue un shock para mí, ¿no? El verlos por la tele y de repente estar con ellos en el vestuario. Y bueno, ese mismo año ganamos la Copa del Rey, que no la he vuelto a ganar nunca. Entonces digo, bueno, pues sí que fue afortunado, que la gané con 17 años, y aprendí muchísimo. Sobre todo la experiencia que llevo de Baskonia es aprendí a ser profesional. Yo era un crío de colegio y me planteé una estructura de un equipo de ACB, y aprendí lo que es el día a día, el cuidarte, el ser profesional en definitiva. Sí, hay un amigo, un conocido, que nos ha querido dejar un mensaje en esa etapa inicial, que creo que competíais por ahí, os pegabais un poquito y nos ha querido dejar un mensaje. Vamos a escucharlo. Hey, Richie, enhorabuena por cómo lo estás haciendo en Rioja. Y nada, recordarte, pues eso, esos entrenos las leches que nos dábamos, alguna que otra partida al estratego y algún que otro partido 1 contra 1 en las canchas a la noche. Bueno, si te metes a contarlo, cuenta la verdad de quién ganaba luego, ¿eh? Bueno, has John adivinado quién Santamaría. era. Efectivamente. Bueno, John Santamaría, ¿no? Para quien no lo haya reconocido. Bien, eso fue mi segundo año en Baskonia, vivimos juntos, vivíamos... bueno, previamente ese viví con David Oblas, ¿no? Que archiconocido también en San Sebastián. Bueno, y lo que él comenta es una... la cuento, ¿no? Cuéntalo. Es una anécdota. En casa siempre estábamos con el pique de yo te he hecho esto, no, aquí tú no me puedes ganar, esto es imposible, yo soy mejor que tú. Hasta que un día, creo que era a la 1:30 de la mañana, bueno, lo tuvimos que resolver, ¿no? Y entonces nos cogimos un balón y nos fuimos a la calle. Y encontramos una pista que había luces, ¿vale? Y ya te digo, nos fuimos a jugar y nos pusimos a jugar 1 contra 1. Y jugamos un partido, otro. Y en una de esas acciones, fortuita, no fue a querer, él me dio un codazo en todo el ojo. ¿Sí? En uno de estos rebotes me dio el codazo en el ojo. Claro, se me puso el ojo así. Eran las 2 de la mañana, los vecinos gritando desde los balcones, por favor, iros a dormir, dejar de meter ruido, etc. Total. Que al día siguiente era el entrenamiento previo a la Copa del Rey, que se celebraba en Vitoria. Entonces yo llego al vestuario y llego con el ojo morado. Claro, la primera pregunta de mis compañeros es, ¿qué has hecho? No, es que me pegué con la esquina de la puerta y me dices, ¿cómo iba yo a contar que estaba a las 2 de la mañana jugando 1 contra 1 con Santa, y me dio un golpe y tal? Claro, ¿qué pasó? Que en la previa, me acuerdo que jugábamos en cuartos de final el segundo partido y la cámara pasó primer plano delante mío. Y digo yo, ¿y ahora qué hago? Claro. ¿Cómo explico que ¿Cómo el ojo salgo de claro, aquí? claro. Sí, Bueno, nadie me lo preguntó, gracias a Dios. No era, lógicamente, el jugador que me iba a preguntar, pero sí que le dije, Santa, tío, ten un poco de cuidado. Ya, pero es que ese rebote era mío. Ostras, qué O sea, la bueno, competencia era así, ¿no? Desde pequeños. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues vamos a seguir un poco con tu trayectoria, así un poco de manera rápida, a ver si no la volvemos a liar. Estuviste en Cádiz, eso sí es verdad, ¿no? En la Sí, los 2000, barrios, 2001. sí. Eso Sí, es, sí, estuviste sí. en los barrios. Un poco de, supongo, mono de trabajo al barro y a picar piedra y a ver qué... Bueno, salí de Baskonia a los 2 años, me fui a los barrios, primera aventura fuera de, digamos, de mi casa, ¿no? Al final Vitoria está cerca de Pamplona y me fui a 1100 kilómetros, creo que está a distancia. Mi padre me llevó una furgoneta, me bajé con todo, me fui en un rol de tercer base. Tenía un jugador importantísimo en el primer base, un segundo de la casa y yo era el tercero, un chaval. Pues yo fui con todo, con la ilusión, con el sacrificio, ¿no? Que esto ahora hablamos que en las nuevas generaciones quizás les cuesta mucho, ¿no? Bueno, yo voy allí y voy a currármelo y vamos a ver lo que sucede. Bueno, pues bien es cierto que porque seguramente sea muy cabezón, ¿no? Dicen que los navarros son muy cabezones. Acabé siendo base titular y estuvimos cerca de jugar playoff. Estoy hablando de Leboro, lo que es ahora Leboro.
Y esto, pues, es un poco el resumen de lo que ha sido mi carrera, ¿no? Que me ha costado mucho todo, pero con esfuerzo y sacrificio y convencimiento y tesón, las cosas se pueden conseguir. Que tuvo sus frutos porque a la temporada siguiente llegaste a un buen Valladolid, que había hecho una buena temporada, con la posibilidad de jugar Europa, ¿no? Jugasteis competición europea, la extinta Copa Corach, que ahí creo que, de hecho, por lo que he visto en Wikipedia, a ver si no falla, fue la última edición de la Copa Corach aquella. Sí, entonces, total, no sé, bueno, ¿cómo recuerdas aquella temporada? Supongo que sería ilusionante. Total, pues ese verano me llama Valladolid para jugar la Liga de Alcoy. Antes se jugaban las ligas de verano, ¿no? La de Fuenlabrada y Alcoy, sobre todo eran las más importantes. Y me llama Valladolid. Entonces yo voy allí y lo lleva el segundo entrenador. El primero era Gustavo Aranzana. Entonces, bueno, vamos allí, hicimos una Liga de verano muy bien, ganamos la final, tal, nos llaman y me dicen, te queremos para el primer equipo. Entonces llegamos allí y es verdad que había jugadores... Claro, Carles Marco, Román Montañez, Raúl Pérez, Óscar Yebra, John Williams, Rubén Garcés, o sea, era un equipazo, ¿no? Y ya aprendí muchísimo. Era el segundo base. Por aquella época subió por primera vez al primer equipo Fernando Sanemeterio, ¿vale? Que también subió con nosotros. Y fue una experiencia el poder jugar en países europeos, contra rivales, aficiones diferentes. Era mi primera experiencia, ¿no? en esto y aprendí muchísimo, ¿no? En un equipo, la dureza de jugar dos competiciones, de jugar Europa, de viaje entre semana, de partido, de viaje de vuelta y que a los pocos días vuelves a jugar otro partido en ACB. O sea, es una... todo el mundo quiere aspira a jugar en Europa, pero a nivel mental y físico es muy duro. Las temporadas se hacen largas. Y Ricardo, para terminar el primer cuarto de Orígenes, hemos repasado un poco esas primeras etapas, ¿no? Luego pasaste por CAI Zaragoza y, no nos va a dar, es que no da tiempo. Bilbao Basket. No, un cuarto no da tiempo. Ya no da sé. tiempo. Pero bueno, la última. En esos Orígenes, ¿qué entrenadores te marcaron? Wow. Pues he tenido la suerte de tener grandes entrenadores, ¿no? Hemos hablado de Scariolo, he tenido a Julio Lamas, Salva Maldonado, Gustavo Aranzana, Zantabac, Pablo Lasso, Porfi Sisac, Chus Vidorreta. O sea, he tenido muy buenos entrenadores, gracias a Dios he aprendido mucho de ellos. Y todavía ahora le respeto mucho más cuando lo veo desde el otro lado, ¿no? El lado oscuro, ¿no? Y bueno, he tenido mucha suerte en esto y he aprendido, y también desde aquí quiero agradecerles, ¿no? La confianza que han tenido en mí a lo largo de todos estos años, ¿no? Porque aguantarme no es fácil. Bueno, bigarren laurdenarekin hasi baino lehen gogoratu hemen daukazuela hor Pablon goian, non da hor daukazue lehiotxo bat arpietzeko, Bisenek hemen jarri du hor beti hor goian, ezta? Bisen oso ondo. Suskribitzeko eta gurekin bat egiteko. Gogoratu, gero sari asko zuentzako dauzkagulako. Nos ayudáis un montón con un solo clic, así que nada, le dais ahí a suscribir y listo. Vale, además podéis ver todos los capítulos de las dos temporadas. Bueno, Ricardo, segundo cuarto, vamos con el GRC. Va a ser más rápido. Venga, va. Vamos con historia con el Guipúzcoa Basket. Te tenemos que preguntar cómo es tu primer recuerdo, ¿no? Esa primera vinculación, que si no nos equivocamos, fue a mitad de temporada, ¿no? De la temporada 2004-2005. Sí, yo estaba en Bilbao Basket, en ACB, con Chus Vidorreta de entrenador, y me llaman, ¿no? Me llama Porfi Sisac, ¿no? Que era entrenador de Guipúzcoa Basket en aquella época, y se vienen a ver un partido a Bilbao.
y me acuerdo viene Miguel Santos y viene Porfi Fisac, ¿no? Vienen los dos, ¿no? Que yo creo que son dos personas muy importantes, ¿no? en el club. Y me acuerdo que después del partido nos fuimos a cenar, ¿no? Y ahí pues me explicaron un poquito el proyecto, me dijeron que bueno, pues que estarían encantados, ¿no? de que pudiera ir con ellos, etc. Yo estaba con mi mujer, ¿no? Estábamos los 4. Y me acuerdo perfectamente que fue la antigua casilla, no sé si os acordáis, la casilla está en el centro de Bilbao. Había un hotel justo enfrente y me acuerdo perfectamente que estuvimos ahí. Y bueno, me convencieron y a los pocos días aparecí en Guipúzcoa, ¿no? Básquet. Y fui con la idea de ayudar al ascenso de Le Plata a Leporo, lo que es ahora, ¿no? Segunda FEB y primera FEB. Y me acuerdo que ese fue el primer contacto que tuve con el club, ¿no? Uh-huh. Y claro, de esto lo que tenemos que recordar es el año 2005, el gran ascenso del Gasca, que no era tu primer ascenso, porque tú eres un experto en ascensos, como bueno, ya hemos repasado antes, que eres como estos del Conquist, que no sé si ves el Conquist, pero estos que ganan un duelo y luego ganan otro y dices, pero ¿por qué gana tantos? O sea, hay gente que es especialista en estar ahí Sí, al que tiene un límite. don, en plan, Eso todo. es. Entonces, pues tú eres nuestro experto en ascensos. Bueno, el de 2005, cuéntanos, ¿cómo fue? Wow. En el Gasca. Wow. Probablemente te diría que el ascenso más especial, ¿no? Nos juntamos una serie de jugadores y desde aquí, si tengo tiempo, lo voy a mencionar a todos, a ver si no me olvido de ninguno. José Luis Galilea, que se lesionó la rodilla, y trajimos a Dani Luis, John Santamaría, Rubén Méndez, Esteban Martínez, Devin Smith, Esmorís, David Doblas, Nacho Martín, Nigel Wyatt y Edu Ruiz. Si no me equivoco, ese es el equipo. Bueno, probablemente se merece un aplauso. Se merece un aplauso. Probablemente lo tengo grabado a fuego, ¿no? A nivel de química de equipo, te diría que es el equipo con mucha diferencia, y he estado en muchos, de que éramos como una familia. Y eso luego yo creo que se plasmaba en la pista, ¿no? Confiábamos tanto en el uno en el otro que sabíamos que fuéramos como fuéramos en el marcador, ese partido era nuestro, ¿no? Si no me equivoco, ganamos los últimos 5 partidos de liga regular, quedamos quintos, jugábamos contra Inca la primera eliminatoria por el ascenso, conseguimos allá ganar los 2, fuimos a San Sebastián y ganamos el tercero, 0-3. Y nos tocó en semifinales León, que era uno de los favoritos, ¿no? Para ascender. Bueno, pues ganamos los 2 en León y ese tercer partido en San Sebastián se generó tal ambiente y, bueno, se vivió algo especial en ese día. Y después de sacar hasta Esteban, ¿no? Que la habéis recordado muchas veces y tal, sabíamos que en la prórroga íbamos a ganar, ¿no? Se consiguió el ascenso, fuimos a Murcia a jugar la final y perdiendo 15 al descanso nos miramos en el banquillo, en el vestuario y dijimos ¿qué? Y conseguimos ganar y bueno, pues esa foto de John Santamaría levantando la copa, ¿no? Campeones del Leporo, ese primer ascenso fue meteórico porque era nuestra, si no me equivoco, nuestra primera temporada en Leporo. Fue especial, fue increíble, fue una sensación superior y la guardo, ya te lo digo, la tengo todas las imágenes en mi cabeza, ¿no? Así que guardo un muy buen recuerdo de ese año. Eso fue en el Gasca, que estábamos abarrotado, que estaba Calderón. Pues en el Calderón. Y luego al año siguiente fuimos al Amenábar Arena, ¿no? Y ese primer año en ACB, ¿cómo lo recuerdas? Bueno, el ascenso fue tan rápido y tan meteórico que yo creo que ni siquiera nosotros los jugadores, ya no el club, ¿no? A nivel de estructura, no estábamos preparados para estar en ACB, ¿no? Y se demostró. Es verdad que tuvimos una serie de problemas, lesiones de jugadores importantes, Camery se lesionó del pie, Devin Smith, bueno, ahí tuvimos muchos problemas. Pero yo creo que el club entendió que a lo mejor todavía no estábamos preparados para estar en ACB, dimos un paso atrás para luego volver a dar otro adelante, ¿no? Y yo creo que el club ahí tuvo la paciencia necesaria, ¿no? de esperar su momento y bueno, creo que llegó al año siguiente. Uh-huh. En esa etapa tuviste como entrenador, vamos a hacer ahí un poco, hemos comentado antes un poco sobre Porfi también, pero tuviste entrenadores Porfi y Pablo Laso. ¿Qué aprendiste de ellos en esos años de subida y bajada? Mira, Porfi
Es un entrenador que es curioso porque a nivel de gestión te diría que es de lo mejor que he conocido de grupo, ¿vale? Nos hacía sentirnos los mejores, sabiendo que sobre el papel los mejores precisamente no éramos. Pero él tenía la capacidad de hacértelo creer y esto luego a la hora de rendir ganábamos a equipos superiores, pero por esta razón, ¿no? Yo creo que Porfi esto. Y Pablo, yo creo que llegó un momento más hecho del club, pero tiene mucho mérito porque su primer año también logra otro ascenso en una Final Four durísima en Cáceres. Y luego en ACB es el que mantuvo al equipo durante años ya en la máxima categoría, ¿no? Yo creo que eso es algo que le faltaba al club. El club era capaz de subir, de bajar, volver a subir y bueno, yo creo que ahí la mano de Pablo consiguió mantener esas bases para que el club estuviera durante muchísimos años en el máximo nivel, ¿no? En la CB. Y yo creo que eso Pablo lo bordó, ¿no? Claro, y ahí ya pasamos a junio 2008, ¿no? Te suena, ¿no? Ese mes, ¿no? Y ese año. Cuéntanos ese ascenso, como es el rey del ascenso, vamos a hablar mucho de ascensos. ¿Cómo fue aquello en Cáceres? ¿Cómo recuerdas esa sensación? Comparándolo igual con el anterior ascenso, Sí. que has dicho que sí, el más especial. Este era ya mi tercer ascenso. Entonces lo vives con euforia, pero bueno, cuando ya no lo vives por primera vez, pues ya lo vives de otra manera. Pero sí que es verdad que sintiendo el club como lo sentía, el hecho de volver a llevarlo a la máxima categoría, pues a mí me hacía sentir muy, muy orgulloso, ¿no? Dentro de mí. Y también yo fui miembro de la plantilla que descendió el año anterior. Es como, bueno, pues dejo al club donde quiero dejarlo, ¿no? Y ahí hubo un gap en el que marchas fuera y de repente 2016-2017 hay un remember y vuelves al club y además, como no, con ascenso a la ACB. ¿Cómo te convencieron para volver después de esa etapa Sencillo, fuera? Porfi me llamó y me dice, Ricardo, vuelvo a San Sebastián, ¿te vienes conmigo? Digo, claro, Porfi, yo me voy contigo donde haga falta, ¿no? Y bueno, me dijo un poquito, me explicó lo que era el proyecto, que se iba a reducir mucho el presupuesto, que había unos problemas, pero que quería conformar un equipo competitivo y digo, por fin, no hace falta que me cuentes más, yo voy. Y bueno, pues así fue. Con Porfi todo puede pasar y se volvió a conseguir, bueno, otro ascenso, ¿no? Y con mucha gente de la casa, diferente, ¿no? Y otra vez en el Gasca, ¿no? Entonces, bueno, pues uno siente que al final cuando lo da todo, ¿no? Hay veces que te da para ganar y hay veces que no te da para ganar, pero cuando tú realmente lo das todo, en este caso lo dábamos todo, por el club, por la ciudad, por todo, al final te vas a ir a dormir a la cama sabiendo que ya no hay más, ¿no? Y así fue. Mi etapa en San Sebastián te diría que idílica, ha habido momentos buenos y malos, pero mi sensación es que allí, oye, me guardan un buen recuerdo y espero que sea porque veían que había un jugador que lo daba todo en la cancha y que intentaba pasara lo que pasara, tirar para enfrente, y yo creo que esto es bonito, ¿no? Y siento ese calor siempre que me acerco a San Sebastián, yo lo siento, ¿no? Y me parece que es recíproco, ¿no? Yo muchas veces cuando voy con la familia, con mi mujer, con mis críos, a dar un paseo, a ir a tomar pinchos o cualquier cosa, siento como mi segunda casa, ¿no? De hecho, recibiste un homenaje, ¿no? en el Gasca, ¿no? Y entiendo que sería, pues eso, brutal, ¿no? Para ti algo especial. Sí, porque desde mi primera salida, que a ver, somos profesionales y hay cambios de ciclo, yo tenía una espinita ahí, ¿no? Y cuando al año siguiente, creo que es con Valladolid, me hacen entrega de la insignia de plata, bueno, por un lado estaba contento, pero por otro no vas a volver nunca más aquí si te da la insignia, ¿no? Y casualmente, como es la vida, que después de 4 o 5 años la llama de Porfi y vuelvo a San Sebastián a lograr otro ascenso y a dejar el equipo donde yo quería verlo, ¿no? Por eso, el haber vivido todo eso y haber vivido pues, Amenábar Arena en su época Yumbe, pues hasta arriba, ¿no? De gente y ver esos partidos, los derbis, cuando venía el Barça, el Madrid, me hacía sentir muy partícipe de todo eso que se estaba viviendo, ¿no?
Y bueno, pues han pasado los años y quizás pues ya no ves esa afluencia de público y por un lado me da un poquito de pena y bueno, yo creo que ahora el club, ¿no?, está inmerso en una situación que, vamos, no tengo duda de que se va a solventar, pero yo creo que el público pues tiene que echar una mano ahora porque es el momento, ¿no? Y yo desde aquí les quiero desear lo mejor porque es lo que siento, ¿no? ¿Qué, Aritz? ¿Aprovechando el descanso? Sí, he estado echando un vistacillo a internet, que es que me quiero comprar un piso y es que no encuentro nada, tío. ¿Echanco? Míralo. ¿Sí? A mí me ayudaron con la reforma. Ya, es verdad, que además estamos aquí. Hacen de todo. O sea, no solo reforma, no solo inmobiliaria, hacen coaching inmobiliario. para ¿Coaching todo. inmobiliario? Sí, sí, sí. Ostras. Son muy buenos, los mejores. Los mejores. Echanco.com. Además es nuestra nueva casa del podcast. Ya, eso es Calle verdad. Aso, aquí. Venga, pues luego le echo un vistazo a la página web y cuando acabemos el podcast, que tenemos Eso que es. volver al tercer cuarto. Venga, Al lío. Ojito, Aritz, volvemos de publicidad. Eso es. Un anuncio chulo. Chulo, es que ya siempre decimos lo mismo, que somos muy modernos, que tenemos anuncio y Eso Echan es. Co, que les agradecemos toda la ayuda que nos dan. Es que ricasco Echanco. Bueno, Ricardo, descansito. Hemos bajado un poquito. Y ahora, pues. Lo importante es el tercer cuarto, cómo empiezas el Exacto. tercer cuarto. ¿Te gustaba salir en el tercer cuarto? ¿O no? Bueno, sí, a mí me gustaba jugar, pero sí que es verdad que marca mucho el devenir del partido ese comienzo, ¿no? De cómo el equipo sale del vestuario, ¿no? Con los ajustes que se hablan en los vestuarios, los tiempos y tal, ¿no? Y cómo sale el equipo es un factor importante de cara al final del partido, ¿no? Muy bien. En Guipúzcoa y Básquet el tercer cuarto es actualidad, reflexiones y demás. Entonces, bueno, vamos a ir un poco con clavijo, un poco en tu etapa actual, pero bueno, cuéntanos un poco a nivel personal, padre de familia, ahora en Logroño, has pasado por un montón de ciudades. Bueno, ¿qué tal? Bueno, bien. Ahora estoy viviendo aquí en Logroño, tengo la familia en Bilbao, mi mujer es de Bilbao, que cuando llegamos a un acuerdo, mi mujer y yo, era, bueno, yo te sigo allá donde tú vayas a jugar como jugador, una vez que te retires, vamos a vivir a Bilbao. Así fue. Esa fue la negociación, ¿no? Literal. Así fue. Es que no había negociación. Claro. Era así. Bueno, cedió mientras eras jugador, ella cedió y ahora Eso pues, es. Entonces ahora, bueno, pues tengo a la familia en Bilbao y bueno, pues yo ahora estoy viviendo en Logroño, pero bueno, te puedes imaginar que al final estoy día sí, día también, intento estar el mayor tiempo posible con la familia, ¿no? que no está muy lejos Logroño tampoco. No, O sea, no está, Logroño y y es Bilbao, buena me refiero. carretera. Sí, Claro, sí, estamos por eso. cerca. Bueno, te has declarado un adicto al básquet, por lo que hemos leído por ahí. O sea, ya quiere decir que era inviable, no nos sorprende que sigas vinculado a este deporte, pero nuestra duda es por qué esa transición de jugador a entrenador fue tan inmediata, por qué elegiste el banquillo pudiendo haber elegido cualquier otra modalidad dentro del baloncesto. Bueno, yo ya al final de mi carrera como jugador me fui preparando, ¿no? para ese final, ¿no? Y que coincidiera un poco mi última temporada como jugador para que yo ya pudiera entrenar a cualquier equipo. Es decir, yo ya 3 años antes, yo ya me fui sacando todas las formaciones, los ciclos, todo, de tal manera que ese año quizás, que es la pandemia, ¿no? 2020, bueno, pues de obligada necesidad, pues se para la competición. Yo ese año ya tenía estipulado que iba a terminar la temporada, pero ese CES, ¿no? Que es el curso superior de entrenador, también se pospuso por el tema del COVID. Entonces dije, bueno, pues voy a jugar otro año y cuando ya termine saco el curso y de esa manera yo ya puedo entrenar. Porque tenía claro que yo después de jugador quería ser entrenador. Entonces, digamos que fue todo planeado de tal manera que coincidió y en el momento que me retiré, al año siguiente ya estaba entrenando. ¿Y fue justo en el año que quería retirarte o fue una No, ya te digo que decisión? yo me O sea, quise retirar un año antes. Pero también dije, bueno, la pandemia no me va a retirar, me retiraré cuando yo lo considere. Es verdad que
las sensaciones, ¿no? Ese año de 2020 fueron muy buenas, a pesar de la edad, que ya tenía 40 años. Y sí que es verdad que ese parón a mí, como jugador veterano, no me benefició, por así decirlo. Y entonces, año siguiente, que termino mi carrera en Tizona, bueno, pues ahí ya tengo varias lesiones y ahí termino la temporada. De hecho, mi último partido no lo pude jugar porque tuve una lesión muscular. Y mi último partido fue el día anterior, ¿no? El partido anterior. Y ahí ya decidí que era tiempo suficiente, casi 41 años y el paso al lado oscuro de los entrenadores. Que ahí es donde estás ahora. Actualmente estás en Clavijo, en Segunda Federación. De hecho, es donde estamos grabando este podcast. Agradecidísimos al club. ¿Qué te enganchó a este proyecto? ¿Qué te esperabas? ¿O cómo fue ese momento de la llamada y decir, venga, va, me voy a Logroño? Bueno, ahí hay una necesidad, ¿no? Primero de las dos instituciones, porque bueno, el contexto de aquí es, bueno, está Baskonia, ¿no? Y está Clavijo, digamos, ahí hay un convenio, una vinculación. Y en ese momento se pone conmigo en contacto, ¿no? Baskonia y me dice, bueno, pues ahí queremos que seas el entrenador, hay este cambio. Esto fue finales de diciembre, y acepté, ¿no? Sabiendo que había gente que me decía, bueno, ¿dónde vas? ¿Qué haces? O sea, si están... Pues si no estaban penúltimos o últimos, no sé. Bueno, la situación era bastante mala, ¿no? Es decir, ¿dónde vas? Bueno, pues a mí siempre me han atraído proyectos, ¿no? Como en su momento GBC, ¿no? Que cuando yo fui era un club totalmente diferente a lo que es ahora, y siempre me ha traído este tipo de retos, ¿no? Y bueno, pues estamos inmersos en esa pelea de intentar salvar, ¿no? al club, al Clavijo y bueno, pues orgulloso y contento de estar aquí, sabiendo que tenemos un final difícil y duro, no solamente a nosotros, sino también a los demás equipos, que son solo 5 jornadas lo que quedan y que estamos todos poniendo de nuestra parte para que así sea, ¿no? ¿Eres optimista? Sí, siempre lo soy. Yo intento ser siempre una persona optimista. Yo creo mucho en el karma, es decir, si tú piensas positivo te pasan cosas positivas, ¿no? Yo lo veo así. Esta gente que hay un problema y se redimen el problema, esto, lo otro, tal, pues yo creo que esa no es la solución, ¿no? Yo intento siempre poner problema-solución, ¿no? Intentar, bueno, sí, sucede esto, vale, bien. Y yo siempre digo, no sobrevive el más fuerte, sino que mejor se adapta, ¿no? Yo creo que todos estos años como jugador me lo han enseñado. He tenido diferentes roles, diferentes problemas, pero los he ido solventando con esto. Y es una manera de ver que tengo yo en la vida, ¿no? Nosotros somos muy positivos también porque buscando audios y gente, leyendas, ¿no? del Guipúzcoa Basket que quieren participar en el podcast, pues bueno, nos dejan mensajes. Entonces, bueno, te vamos a poner otro, a ver qué te parece. A ver, coach Uriz, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué norma o regla cambiarías o añadirías o mejorarías para, pues eso, para que el baloncesto sea un deporte más atractivo, más interesante o más divertido? No sé. ¿Qué norma o qué regla cambiarías, añadirías o permitirías? Bueno, yo, debido al físico de los jugadores... Vamos a decir quién es el... Bueno, ¿quién es? Si no, ¿la has reconocido? No, le he escuchado, pero ¿quién? Una leyenda muy grande. Te va a matar, grande, te va a matar, sí. Varios años con él. Varios años con él. Venga, díselo. Un ascenso de Cantabria. Esteban. De Cantabria. Lolo. Jugador. Jugador. ¡Fuera aquí, hombre! A ver, pónmelo otra vez. A ver, coach Uriz, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué norma o regla cambiarías o añadirías o mejorarías para, pues eso, para que el baloncesto sea un deporte más atractivo? A ver, así ya. Wow. ¿Nada? No. Venga, va, lo decimos. Venga, dile. Venga, David Doblas. ¿Es David? No me fastidies. Que sí. Desde Japón nos lo ha mandado. ¿En serio? Sí. Wow, pues no lo he reconocido. Serán los cascos. Fíjate que David es como mi hermano, por Dios. Yo, a la pregunta de David, qué grande David. Perdóname, David. Me vas a matar. Además, esto va a vender mucho.
Yo añadiría haría que el campo fuera más grande. Mira, las dimensiones de la Las cancha. dimensiones de la pista, para mí, con el tamaño que tienen los jugadores ahora y el físico que hay, se me queda... O sea, los entrenadores nos estamos volviendo locos para generar espacios suficientes porque es que los cuerpos son enormes ahora. Entonces, no hay espacio de juego. Entonces, yo sí que ensancharía un poquito más y alargaría un poquito más, de tal manera que hubiera como un poquito más de sitio y espacio para poder desarrollar más todas las habilidades del jugador, ¿no? Yo creo que es una cosa que yo no soy el único, ¿eh? Hablando con otros entrenadores, estamos todos de acuerdo de que el NBA es un poquito más grande y esto genera un poquito más de espectáculo. Es que ahora está todo ahí colapsado, demasiado. Qué interesante. Sí. Perdón, David. A ver, venga, bueno, pues ya que hemos comentado un poco, ya le hago yo la pregunta de ver cómo se ve de entrenador. Has comentado un poco, bueno, pues eso, que te gusta buscar espacios, que te cuesta encontrar esos espacios para hacer de tu juego un poco más vistoso y divertido para el espectador. ¿Cómo te defines tú como entrenador? Bueno, yo creo... esto es algo que se lo deberíais de preguntar a los jugadores. Y casi te diría que no. O sea, casi diría que te Por digo si no. acaso. Pero no me gusta mucho analizarme a mí mismo. O sea, lo hago, pero en puertas para adentro, ¿vale? Pero sí que soy un entrenador que intenta, sacar el mayor rendimiento y encontrar la manera para que sea mayor rendimiento del equipo. Esto es lo difícil. Es decir, hay muchos intereses, ¿no? Estamos de acuerdo que los jugadores... y yo he sido jugador muchos años, de por sí tiene una naturaleza egoísta, es decir, tiene una visión individual, ¿no?, del asunto, y como entrenador la visión tiene que ser periférica y a favor del grupo. Entonces, hay veces que tu toma de decisiones va en esa línea, ¿no? Yo sí que considero que lo importante es el grupo, entonces sí que estoy siempre en constante búsqueda del beneficio para el grupo. Entonces, esto es un poco como yo lo represento, ¿no? Dice, no, es que a mí me gusta jugar rápido, me gusta que mis equipos jueguen dinámicos. Bueno, es que si tienes equipo de jugadores de 40 años, rápido no vas a poder jugar. Entonces, yo sí que ahí me intento adaptar un poquito a los jugadores, ¿no? A las habilidades que tienen, ¿no? A los perfiles de jugadores que tienen, ¿no? Entonces, para buscar el mayor rendimiento posible, ¿no? Esto sí que me considero un entrenador que intenta adaptarse, ¿no? Ahí dirías, Ricardo, que eres una mezcla de todos los entrenadores que has tenido durante tu época de jugador. Por supuesto, tengo influencia de todos los entrenadores que he tenido, no cabe duda. De hecho, para mí, lo positivo es coger las cosas que me gustan. De hecho, te podría hacer una lista enorme, no tenemos tiempo en este cuarto, pero sí que intento eso adaptarlo luego a mí, ¿no? A la manera que yo tengo de hacer las cosas. Es decir, tengo influencia, pero lo intento siempre adaptar a cómo yo lo veo, ¿no? Es decir, no vale ver un sistema en internet que lo hace, no sé, Pablo Laso en el Baskonia y lo quiero hacer en mi equipo. Pues tendré que adaptar algo. ¿Por qué? Porque no tengo los jugadores que tiene Pablo en Baskonia. Entonces yo tengo otros jugadores. Entonces, me gusta el concepto. Bien, lo adapto y lo intento luego poner en práctica en el equipo. Clavado, ¿eh? Bueno, Ricardo, último cuarto. ¿Estás ya cansado? ¿Te estamos dando mucho la turra o no? Para nada. El último cuarto es mi cuarto. Eso es. Muy bien, pues nada, vamos un poco con test así rápidos, ¿no? Con anécdotas y juegos, ¿no, Aritz? Eso es, vamos a hacer un pequeño jueguecillo en el que nosotros lo llamamos Aitawama, que tienes que responder sin pensar, lo más rápido posible. Venga, vale. Venga, ¿estás preparado? Venga, listo. Venga. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Libro o película? Película. ¿Mañana o noche? Mañana. ¿Ondarreta, Zurriola o La Concha? Wow. Concha. ¿Hamburguesa o pizza? Pizza. ¿Frío o calor?
Calor. ¿Tortilla con o sin cebolla? Con cebolla. ¿Coche o moto? Coche. ¿Sociedad o restaurante? Sociedad. ¿Último tiro o defensa clave? Defensa clave. ¿Ascenso 2006, 2008 o 2017? Wow, el primero. El 2005-2006. ¿Gasca o Amenábar Arena? Wow, Casca. ¿David Oblas o Albert Miralles? A ver qué dices. Wow, ¿cómo vais a hacer esta pregunta, por favor? Me van a matar los dos. A ver, les quiero muchísimo a los dos. Bien, David, venga. Vale, para compensar, que Albert no se enfade. ¿Panko o Beiron? Panco. Bueno, bien, está bien. Está bien. Sobre todo el regalo a David. Joder, Albert, te quiero mucho, lo sabes. Muy bien. Ricardo, tenemos la pregunta clásica, gracias a nuestros amigos de Why Not, visibilizando la salud mental. Así que esa es la pregunta de cómo cuidas tu salud mental. Bueno, intento ponerme siempre tiempos, es decir, tiempos, ¿no?, de trabajo, tiempos de desconexión, tiempos de lo que sea, ¿no? Y cumplirlos. Es verdad y tengo que reconocer. Puedo estar en el sofá de mi casa y mi cabeza va directamente a pensamientos de cómo tengo que defender, cómo tengo que atacar, cómo consigo que este jugador tal. O sea, es inevitable. Bien. ¿Cuál es mi salvación? Mi familia. Es decir, yo estoy con mi mujer y mis hijos y se me olvida el baloncesto. O sea, es mi terapia. Y lo ha sido siempre. Tengo la suerte de que a mi mujer el baloncesto ni fu ni fa. Y esto me ayuda a mí pues, a hablar de otras cosas, a comentar otras cosas y no reincido en el pensamiento todo el día de básquet. Entonces, y mis hijos lo mismo. Entonces aprovecho, me voy con ellos, les acompaño a un sitio, hago una excursión. Todo eso me ayuda a mí a desconectar. Y es un poco como yo trabajo. Luego, hay otra cosa que también utilizo, es una herramienta, y me di cuenta, pasado ya los años, es las personas que tengo al lado que me restan, no las quiero. Es decir, es una manera de limpiar lo que no me aporta positivismo. O sea, es decir, me voy haciendo mayor, cada vez tengo menos tiempo y ese tiempo lo quiero invertir en las personas que yo quiero. ¿Sí? Entonces no invierto ni gasto mucho tiempo en todo lo que me genera negatividad o mira esto, mira lo otro. Cuando yo determino que hay algo o alguien que me resta energía, que no me ayuda, que no me es positivo, de una manera o de otra le intento apartar de mí. Y esto me produce salud mental. Qué bien, si es que aprendemos todos los días. Sí. Es increíble. Muy bien, gracias a Why Not. Efectivamente, gracias a Why Not, la pregunta de la salud mental que es muy importante también en el baloncesto y en el deporte. Vamos a seguir con este último cuarto, vamos a volver a temas así un poco más graciosetes y vamos a seguir con nuestras preguntas divertidas del quiz, porque ahora ya hemos pasado esas respuestas express y ahora te vamos a dejar que te explayes un poco más. Nos tienes que... No, porque soy ya... Pero bueno, preguntas un pelín más abiertas, pero no mucho. En el último cuarto hay que tomar las decisiones muy rápidas. Eso es, efectivamente. ¿Verdad? Vamos con las preguntas rápidas. ¿Preparado? Vale. Listo. ¿Jugador más top con el que has jugado? Wow. No sé, Lou Rowe. Venga. ¿Equipo de básquet que te caiga simpático? ¿De básquet? Sí. Uno en el que no hayas estado. No sé. Coruña. Vale. ¿Mejor entrenador que has tenido? ¿Cómo podéis hacer estas preguntas? Son muy complicadas. El mejor es Escariolo. ¿Jugador actual favorito? Bien. Curry. ¿Un deporte aparte del básquet? El pádel. ¿Y cuántas técnicas te han pitado a lo largo de tu carrera? Muy pocas. Muy pocas. No era de los que me quejaba. No he puesto muchas excusas ni tal. Algunas sí, por supuesto. Pero venga, muy pocas, muy pocas. Y como entrenador también muy pocas. Seguimos con unas preguntas, ¿no? Un poco de este estilo, un poco más random. Si no fueras entrenador, ¿qué serías? Arquitecto. Vale. ¿Serie que nos recomiendes? Prison Break. Vale. ¿Una canción motivadora para los partidos, para ganar?
Cualquiera de Coldplay. ¿Vale? ¿Tatuajes? No. ¿Tienes? No. ¿De quién es la opinión de que más te importa? Por supuesto, mi familia. ¿Eres cocinitas? No mucho. O sea, no hay plato estrella. ¿Plato estrella? No, la verdad es que no tengo un plato estrella. Pero intento currármelo algo cuando voy a casa. Cuando estoy solo, poco me cuido. ¿Qué es lo que más odias? Wow. La falsedad. Poquito al hilo de lo que te decía antes, ¿no? La falsedad es lo que más odio. Vamos a seguir con el test ahora ya de preguntas del Guipúzcoa Basket. Define el Guipúzcoa Basket en una palabra. Sentimiento. ¿Mejor entrenador de la historia del Guipúzcoa Basket? ¿Porfi? Mejor jugador que ha jugado en el Guipúzcoa Basket. David vale. Oblas. Vale. Defínete a ti mismo en una palabra. Constante. Jugador del Guipúzcoa Basket con el que más relación de amistad hayas desarrollado. Bueno, David y Santa. Y yo, Santa. Y quinteto histórico Wow. del Guipúzcoa Basket. Esta tenía ganas. Tenía ganas. De sus etapas. De sus etapas. Vale. Vamos a hacer de sus etapas. Wow. Bien, de base. Vaya pregunta también. Mira, te voy a decir. John Santamaría al 1. Te diría que. Esteban Martínez al 2. Me estoy poniendo muy retro, ¿eh? Devin Smith. Vale. Pedazo de americano. Y luego al 4 te diría que Nacho Martín. Y al 5 David Oblas. Joder. Bueno, yo creo que lo ha compensado. Sí, totalmente. Venga, nos convence. Muy bien, muy bien. Se merece un aplauso. Está muy bien. Has dudado en alguno, ¿eh? ¿Tenías alguno por ahí igual de rotación? Que... El sexto hombre o así. No, lo que pasa, a ver, es verdad que al final hay jugadores en ACB que son, ¿no? Pero por sentimiento, yo creo importancia en el club, he intentado dar los nombres más carismáticos. Uh-huh. Sí, sin duda. Sí, ¿no? Sin duda. Bueno, pues ya Qué está. bueno. Es que estamos Ya a punto está, de acabar. ya está. Tenemos una Muy última bien, pregunta muy bien, perdida. La Ricardo. ultimísima pregunta es: ¿a quién te gustaría escuchar en el próximo capítulo? ¿A quién invitamos? Venga, va. A David Oblas. Buah, Perfecto. venga, pues ya vamos está. a por él. Ya está, perfecto. Muy tiramos bien. la caña. Ahí está. Muy bien, pues nada, es que ricasco, ¿eh? Ricardo, ¿has estado a gusto? Muy a gusto, muy a gusto. Agradeceros de verdad que hayáis venido a Logroño a estar conmigo, hasta pasar un rato y a disfrutar un poquito de esas historias que hemos ido contando. Y como siempre, un placer, ¿vale? A todos los que estáis aquí, los que estáis en cámara y los que estáis fuera, de verdad un placer el que hayáis venido aquí y habéis estado un rato conmigo. El placer ha sido nuestro. Muchas gracias una vez más. Y vamos a firmar la vamos a pizarra, firmar. ¿no? de la temporada 11-12 que han firmado todos los invitados de esta temporada y sortearemos 4 entradas, ¿no? Efectivamente, ojo al sorteazo que tenemos entre manos, Pablo. Badakizue zozketan parte hartzeko, galdera ondo erantzun behar duzuela eta komentatu asko komentarioetan. Jarri idatzi gauzak eta… A ver, Pablo, zein da galdera? ¿Cuál es la pregunta? Eso es. Bueno, vamos a sortear 4 entradas VIP para el próximo partido de Guipúzcoa Basket, que es el Efectivamente. viernes 18 de abril a las 6 de la tarde en el Amenábar Arena contra Oviedo. Y la pregunta es bastante sencillita. Es respecto al podcast de Chácar, que nos ha dicho Ajá. antes Ricardo que yo la he visto. ¿Qué jugador guipuzcoano le sorprendió más en su etapa inicial? No lo desvelamos, que Eso nos es. pongan ahí en Lo los dejáis comentarios en de los YouTube. comentarios y entraréis en el sorteo en cuanto esté comentado, en cuanto esté respondida correctamente la pregunta. Aquí no nos vale cualquier cosa. Eso es. Perfecto, pues nada, oye, suscribiros, nos seguimos escuchando en YouTube y en Spotify y atentos y atentas al episodio 7 que se vienen cositas. A ver qué conseguimos. Eso Nosotros es. lanzaremos la caña, como siempre. Eso es. Muy bien, pues bueno, eskerrik asko entzule eta ikusle guztiei, eta eskerrik asko también, evidentemente, a Ricardo Uriz. Eskerrik asko. Agur. Agur. Guipúzcoa y básquet. 4 cuartos. Una historia.